Muy buenos días, tardes, noches, depende pues, del horario en el que vean este video. Hoy vamos a continuar con el proyecto de fútbol. Para ello entonces he preparado este archivo de texto en el proyecto de Eclipse, el cual pues tenemos las instrucciones y vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ir haciendo. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña gestión de errores en el proyecto. Entonces para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a configurar el archivo strass XML. A ese archivo le vamos a agregar dos constantes y en la acción agregar el result error. Entonces aquí tengo ya en el archivo que tenía preparado, entonces tengo que lo que debemos hacer, lo voy a copiar y me voy al archivo strass XML. Tenemos el archivo strass y voy a, espero no me moleste por haberlo copiado, que a veces saben que molestan las constantes que les dije, y el result lo vamos a pegar en las acciones que tenemos hasta ahora en nuestro proyecto. Para evitarme eso mejor las voy a escribir directamente. Espera un momento y cuando las tenga escritas directamente vuelvo. Ok, entonces ya escribí las constantes directamente en el archivo de strass, no las copié. Entonces tenemos una constante para definir el camino en donde se van a localizar los resultados de error. Entonces aquí le decimos que es con este baby en la raíz del proyecto, y esto para definir las propiedades del archivo de mensajes. Entonces le decimos i18 cuáles son las que vamos a utilizar y lo definimos de manera global. Si nosotros quisiéramos hacer gestión de errores directamente en la acción, entonces no lo definimos global, sino que lo definiríamos aquí dentro de la acción. Pero para nuestro caso lo vamos a hacer que sea de manera global. En el mismo archivo entonces puse el result para el error y coloqué en una página llamada error.jcp para las dos acciones, tanto para la acción de mostrar árbitros como para la acción de consultar árbitros. Entonces aquí tenemos para consultar árbitros y aquí para mostrar árbitros. Volvemos al archivo que tenemos con las instrucciones. Ahora crear y configurar la página error.jcp. Tenemos que son estas las etiquetas que debemos de colocar y crear la página. Entonces me vengo a mi proyecto y directamente en web content voy a crear la página error y pues como ya tenemos las etiquetas voy a pegarlas una pequeña aclaración de qué son cada una de las etiquetas. Entonces tenemos tenemos que el tag de strass pues lo ponemos en todas las páginas, y adicionalmente entonces tenemos este label lo podemos quitar si quieren, lo dejo como para saber en qué páginas me encuentro, y hacemos un tag if en el cual estamos preguntando que si tiene errores, y otro if en el cual le preguntamos que si tiene mensajes. Entonces si tiene errores lo que nos va a mostrar es el action error o los mensajes de errores que nosotros le coloquemos, que veremos más adelante en donde los colocamos. Eso es todo para este archivo error.jcp.
Vamos a las instrucciones. Ahora vamos a configurar los métodos de las acciones en la clase controladora para usar los action messages y el action error. Entonces, en el método listar árbitros, nos debe quedar de esta manera. Como vemos, aquí es donde metemos el action error y aquí en esta parte es donde metemos el action message. Entonces vamos a agregarlos. Entonces tenemos el método listar árbitros. Entonces vamos a agregar el método action error. Venimos a clase controladora, buscamos el listar árbitros y entonces lo vamos a poner aquí. Voy a copiar todo el proyecto directamente. Miremos que cambia entre uno y otro método. En el que tenemos hasta ahora tenemos listar árbitros, este es este nuevo. El que vamos a copiar entonces mira, tenemos instrucciones que ya venían del mismo método, estas dos, esta y esta. Entonces en realidad lo único que metemos nuevo aquí es este if para saber si la acción se ejecutó correctamente. Entonces, si se ejecutó correctamente, agregamos, perdón, si se ejecutó incorrectamente, que nos da como que la lista de árbitros es null, mandamos un action error. De lo contrario, mandamos un action measure, es decir, si se ejecuta correctamente. El único cambio que se hizo fue este if. Instrucciones nuevas, solo tenemos el action error y el action measure. Ese sería el listar árbitros. Ahora vamos a ver el método consultar, que es el otro que tenemos. Veremos cómo está y vamos a mirar cómo nos va el que vamos a dejar ahora. También igual, agregamos una comparación para saber si se hizo bien o no la ejecución del método, de la acción, y lo único que vamos a agregar nuevo es el action error y el action measure. A copiar todo el código y lo pego acá en lugar de el controlador. No, aquí ya tenemos la acción. Aquí lo único que hacemos es pegar aquí en donde dice el árbitro no, pero vamos a hacer el mismo proceso que el anterior para que quede igual. Entonces mira, aquí ya teníamos el null, entonces lo único que agregamos fue esta línea del action error y esta línea del action measures. El resto todo quedó igual a como estaba antes. Ahora entonces volvemos a nuestro archivo de instrucciones y vamos a mirar qué es lo que sigue. Lo que sigue es configurar en la clase árbitros dado el método consultar por ID para que retorne un null. Perdón. Entonces, árbitros dado el método consultar por ID. Ya les explico qué es lo que pasa acá en el cache. Necesitamos agregarle esta línea. El resultado es igual a null. Ya les explico qué es. Árbitros dado consultar por ID y en el cache
metemos resultados igual a nulo. Okay. ¿Qué es lo que pasa aquí en este método? En este método lo que ocurre es que nosotros estamos devolviendo un árbitro, que lo representamos con esta variable resultado. Aquí se está enviando a null. Tenemos todas las instrucciones de sesión y comenzando la transacción, y tenemos todo lo que ya hemos visto en nuestro proyecto. Cargamos el árbitro dependiendo con el ID que nos llegue del usuario y lo montamos o lo instanciamos en esta variable llamada resultado. Aquí le estamos diciendo para inicializarlo y que se lo pueda leer como ya habíamos visto antes, y que me haga una transacción con cuando todo se hace normalmente. Ok, entonces cuando hay un error, este método ya me retorna aquí, cuando yo le digo session.load de la clase de árbitros con el ID, aquí ya me retorna un árbitro como tal, un objeto, pero el objeto no es nulo, lo que tiene es un objeto que no tiene ningún dato. Entonces, cuando yo voy a mi clase controladora de árbitro y pregunto aquí si el árbitro es null, él no lo reconoce como un objeto null. Estoy en la clase controladora de árbitro. No lo reconoce como un objeto nulo. Entonces, por eso me tengo que asegurar, voy a volver a árbitros DAO, me tengo que asegurar que aquí, cuando haya un error, ese resultado sea nulo. Ese es todo el funcionamiento de esa instrucción. Ahora voy a volver a mi archivo de instrucciones. Ya he explicado que por qué se necesitó colocar esta instrucción. Seguimos. Ejecutar las dos acciones configuradas hasta el momento. Listar todos los árbitros en consulta de errores. Y hasta aquí nos quedaría la gestión de errores. Bueno, entonces vamos a ejecutar, a guardar todo. Y vamos a ejecutar. Entonces ejecutamos el proyecto. Nos carga el proyecto. Listamos los métodos que tenemos. Vamos a listar uno que no produzca error y vamos a listar uno que produzca error. Vemos que nos lleva a la página de errores mostrando el mensaje de error que habíamos configurado. Este mensaje de error no lo configuramos pues aquí en la controladora. El árbitro retornó como nulo, no existe. Aquí está la página de error que habíamos creado. Entonces, como tiene un error, nos muestra la acción error que se le configure. Aquí iríamos con nuestro proyecto hasta ahora. Vamos a continuar entonces. Vamos a nuestra clase controladora y vamos a nuestras instrucciones. Voy a mostrar nuevamente cómo deben de quedar los archivos. Vamos a mirar el de Strass. Le quité todos los comentarios que tenía ahí para verlo más organizadito. Todavía nos quedan aquí primero la etiqueta Strass y luego las constantes. Deben de asegurarse en que queden ahí. Luego viene el package y dentro de cada acción los result error que nos van a llevar a la página de error. Vamos a volver a ejecutar el proyecto. Mostramos los árbitros y ahora buscamos un árbitro y ahora uno que no exista. Nos muestra la página de error.
Vemos que el proyecto está funcionando correctamente. Volvemos a nuestro Eclipse y continuamos con nuestro proyecto de fútbol. Volvemos a las instrucciones que tenemos proyectadas para hacer hoy. Entonces ya tenemos el result, ejecutar las dos acciones y hasta aquí pues la gestión de errores. Ya ustedes lo pueden modificar y acordar, aprovechar de una manera mejor estos errores. Ahora vamos a continuar con el script, siguiendo con crear árbitro. Entonces, para crear árbitro, entonces en el index, vamos a crearlo todo en el index por ahora y luego organizamos. En el index crear un formulario para que llame a la acción. Vamos a crear este formulario en el index para que llame a la acción. Entonces abro el archivo index y creo ese formulario. Tenemos el formulario, bueno, para que nos quede separado del otro, ponemos un BR. Vamos a ver qué dice el formulario. Entonces, para crear árbitro yo tengo el ID de árbitro, que lo tengo disable, porque el ID es incremental en esa clase, entonces no se debe escribir. Tengo lleno el nombre, lleno el escalafón y lleno la fecha de nacimiento, que esos son los tres datos que se necesitan del árbitro. Tengo un botón para enviar, llamado crear, para enviar a la acción crear árbitro. Hasta ahí tenemos el índice. Todos son con text file. Volvemos a nuestras instrucciones. Entonces, ahora dice configurar el archivo de strass para que maneje la acción. Tenemos que crear la acción crear árbitro en el archivo strass. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Abrimos el archivo strass. Y acá le creamos la acción. Entonces tenemos la acción, una acción nueva llamada crear árbitro. Va a ir a la clase, a la misma clase controladora, como pueden observar, a la clase controladores.controlador árbitro, y va a utilizar un método llamado crear. Como result va a tener suces y error. Y cuando llegue a suces, pues me va a mostrar los árbitros.jsp, y cuando llegue un error me va a ir a la página de error que creamos anteriormente. Ahora seguimos con nuestras instrucciones para saber que continúa. Ahora configurar la clase árbitros DAO, el método crear el árbitro en árbitros DAO. Debemos de crear este método. Como vamos a observar, estos métodos son prácticamente iguales para todos. Abro árbitros DAO y en árbitros DAO pego el método. Vamos a observar la clase de árbitros DAO para ver lo que les comento. Vamos a comparar con este método. Primero se crea el tipo de dato que va a retornar el método. Luego vemos que estas dos instrucciones, la de sesión y la de transacción, son lo mismo. Entramos dentro de un try catch. Ahí en el try catch pues hacemos lo necesario para ejecutar lo que nos pide el método con la variable de sesión y transacción. Entonces la de transacción es para hacer el commit, y aquí le damos, si es necesario, un cambio al resultado cuando esté boolean.
Aquí no hay necesidad porque como él retorna, aquí retorna es un árbitro, entonces el árbitro por eso es null acá. Como pueden ver son exactamente los mismos métodos, lo único que cambia aquí es session, que para en unos nos carga el árbitro. Entonces el session.load aquí como vamos a crear el session.save. ¿Y qué va a crear? El árbitro que llega como argumento para. Entonces si lo crea todo bien, le hacemos un commit a la transacción y el resultado es true. Si no, entonces le hacemos un rollback a la transacción y el resultado es falso. Cerramos la sesión, reto un resultado. Como pueden ver, es la misma estructura para todos los métodos de las clases DAO. Seguimos con nuestras instrucciones para saber qué continúa. Configurar método en la clase controladora. El método es el método que llamamos en el strass. Voy a abrir el archivo strass y vemos el método. Esta es la clase el método, la acción crear árbitro, y el método se llama crear, así tal cual. Entonces lo vamos a crear en la controladora. Para ello pues debemos abrir la clase controladora y el método crear. Entonces voy a copiarlo de las instrucciones que tengo aquí preparadas y ya lo explico allá. También es muy sencillo, es muy parecido a lo que ya se ha venido manejando con los otros métodos. Me voy al final de los métodos y aquí copio el método. Vamos a ampliar un poco. Podemos mirar contra otro método, por ejemplo contra el consultar. Vamos a hacer la misma comparación que hicimos en el árbitro DAO. Entonces tenemos como retorno un string el resultado, creamos el árbitro, un nuevo árbitro que nos llega y le decimos que el árbitro, el nombre que va a coger es el nombre que escribió el usuario en el formulario. El escalafón que va a coger es el escalafón que escribió el usuario en el formulario. Entonces aquí le decimos que a este árbitro le configure el nombre. ¿Con qué? Con el nombre que viene del formulario. Por ejemplo, al árbitro configúrele la fecha. ¿Con qué fecha? Con la fecha que viene del formulario. Y entonces aquí, una vez creados todos los datos del árbitro, nos vamos y lo mandamos a árbitro DAO crear árbitro, que es lo que nos recibe este método, que fue el que acabamos de hacer allá en DAO, un árbitro, y retorna un boolean. Entonces por eso lo tenemos dentro de un if. Si es true, es decir verdadero, entonces me hace una action message, árbitro creado exitosamente. Ahora, para poder mostrar todos los árbitros en la página, debo llenar la lista de árbitros. Entonces con esta instrucción la lleno, le digo lista de árbitros es igual, y que me vaya al método listar árbitros. Y aquí ya le digo que a la acción le retorne un suceso. Si este árbitro no se creó correctamente, entonces me lo manda aquí por un else y creo ya no una acción message sino una acción error, que me lo va a llevar, me va a cambiar el resultado por error y ya entonces lo mando al manejo de las acciones que hace el strass. Entonces, y lo dejo como para que tengan en cuenta. Instrucciones, vuelvo a mis instrucciones, ejecutar el proyecto y verificar que todo esté funcionando correctamente. Entonces voy a guardar todo. Vamos a ejecutar el proyecto. Bueno, entonces al ejecutar el proyecto, digamos que todo está funcionando correctamente. Y ahora el método crear. Vamos a
Nombre del árbitro, pongámosle, por ejemplo, TTTT, un árbitro de tipo conciliación. Y la fecha, pongámosle esta fecha, cambiémosle aquí, pongámosle que es del 10. Y le damos crear. Y como podemos ver, el árbitro se creó correctamente. Entonces con esto tenemos ya hasta el método crear. Voy a cerrar acá. Vamos a volver a nuestras instrucciones, al método crear. Aquí vamos a dejar el video para que no sea lo más largo y continuamos con el último método, el de modificar. Chao. Bueno, entonces chao y que tengan buena noche. Espero les sirva. Cualquier inquietud al correo o ahí por los comentarios del video. Chao.